Ya, estimados, vamos a comenzar. Gusto en saludar a los que están conectados hasta ahora. ¿Ya? Espero se vayan uniendo más personas a la reunión durante el paso del tiempo. ¿Ya? Vamos entonces a compartir pantalla para empezar netamente con lo que nos va quedando de esta nueva unidad con respecto a la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a iniciar con lo que había quedado en el último video, en nuestra grabación pasada, antes de la semana de receso con respecto al calendario, tener ya más que nada avanzado el tema de introducción a las actividades del Kenos para que ya a la vuelta nos encontremos con nuestra segunda evaluación y los controles que corresponden. ¿Ya? La próxima semana, según calendario, tenemos control, bueno, o sea, mañana, perdón, control de número 3. Lo he modificado en su estructura, como me comentó su delegada, tiene más preguntas y el detalle de ese control está más que nada juntado un tiempo de, al parecer, media hora, veintitantos minutos, y va a ser de entrada el día de mañana, a las 2:30. ¿Ya? Ahí pueden ver los detalles. Lo que sí, la navegación va a ser secuencial, como nuestra prueba número 2 para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver. Ese tipo de navegación ustedes tienen que ir chequeando las preguntas más que nada antes de pasar a la otra. Ustedes ven que se guarde, ¿cierto? La vuelven a revisar para que se vaya guardando la respuesta. En ese caso, no habría problema en que vayan guardando una tras otra al avanzar. ¿Ya? Así que va a quedar guardado de inmediato, por decirlo así. Consulté eso con informática y no da problema. Y sería mañana a la entrada, a las 2:30 hasta las 3 por ahí está activado. Y después de eso nos Profe, vamos para seguir la clase. Dígame. es que no sé si vi mal, pero decía 8:30, 9, Sí, pero yo creo. lo cambié. Sí, estaba mal la hora, pero yo lo cambié a la hora de la tarde. Ah, ya, muchas Lo he gracias, cambiado que me porque, asusté. sí, no, cuando lo programé y lo hice, coloqué una hora a la rápida, como se dice, para poder programarlo, porque yo siempre activo los controles en todos los cursos con anticipación, al menos como el formato, y después los voy editando, pero ya lo programé como corresponde. ¿Ya? Así que está a las 2:30. Vamos a seguir con los compuestos meso, que lo intentaré explicar con respecto a los ejemplos de imágenes que tengamos. ¿Ya? Habíamos quedado en esta parte, en síntesis, para hacerlo bastante más simple, el compuesto meso, ustedes van a trabajar con compuestos meso con proyecciones de ficha. ¿Ya? Lo más probable es que se encuentren con una proyección de Fischer y ahí tengan que predecir si ese compuesto es meso o no, o si es que habrá dentro de los isómeros disponibles un compuesto meso. ¿Qué quiere decir esto? Son compuestos que tienen centros quirales, ya tienen centros estereogénicos, carbonos que están rodeados por 4 grupos distintos, pero presentan un plano de simetría dentro de la molécula, lo que lo hace un compuesto aquiral, prácticamente. ¿Ya? Lo que lo imposibilita de que ese compuesto tenga un isómero. Así que posiblemente, en algunos casos, ustedes puedan tener ya un isómero, ¿cierto? R y S, por ejemplo, después tengan su enantiómero y después, cuando vayan a dibujar el diasterómero, se den cuenta que ese diasterómero que ustedes van a dibujar, el tercero, es idéntico al segundo. O sea, tienen un plano de simetría prácticamente. Y eso causa que muchas veces dentro de una mezcla no siempre se cumpla ese parámetro que el número de isómeros 2 elevado a 2 en este caso, por 2 centros estereogénicos, o 2 elevado a 3. O sea, se va a cumplir en el regular de los casos para los estereocentros idealmente, ¿ya? Pero debo considerar previamente si esa molécula tiene simetría o no. Por eso que los ejercicios, cuando ustedes les plantean este tipo de problemas, para que ustedes calculen la cantidad de isómeros con esa fórmula de 2 elevado a n centros, primero les comentan que si la molécula tiene simetría o no. ¿Ya? Tiene simetría o no, o que verifique si tiene simetría o no. ¿Qué es la simetría? Lo que ustedes observan acá, chiquillos. Fíjense en la segunda imagen de acá. Y si se fijan, yo puedo trazar una línea y lo que tengo acá, los grupos que yo tengo acá en disposición en el plano son los mismos que arriba. Es una copia idéntica. O sea, tengo un metil y un metil al mismo lado. Tengo un hidroxilo y un hidroxilo saliendo del plano y tengo hidrógenos en cuñas, o sea, hacia atrás del plano. Tengo lo mismo.
Así que, aunque yo dibuje el enantiómero de este isómero, por ejemplo, de tal lado, esta imagen que yo he recreado a la derecha no es válida, porque este isómero no tiene actividad quiral, porque tiene un plano de simetría. Este compuesto de acá del lado derecho, si ustedes lo giran en 180 grados, o sea, como lo cambian de lado, lo ponen en el mismo lado que el otro, es superponible. O sea, si lo giro por ejemplo, hacia allá, son superponibles, quedan uno encima del otro y son un calco perfecto. Como el hidroxilo está saliendo del plano y el hidroxilo del plano lo doy vuelta, ahora que apunte el hidroxilo hacia allá, son idénticos. Entonces, el compuesto en sí, este de la izquierda, no tendría isómero, no tendría enantiómero. Entonces, este compuesto que está acá, si es que es el segundo isómero que ustedes dibujen, el tercero, ya no tendría otro isómero, así que la cantidad de isómeros se corta hasta ahí, por así decirlo. ¿Ya? Lo mismo en el caso de acá, fíjense que estas dos estructuras del 2.3 butanodiol son imágenes especulares y no pueden ser superponibles. Aquí sí. ¿Ya? Aquí es perfecto porque fíjense que el hidroxilo, aquí no hay simetría. Los hidroxilos, por ejemplo, acá en esta parte, este está apuntando hacia atrás y el otro está apuntando hacia afuera. Son distintos, aquí no hay plano de simetría. A pesar de que tenemos los mismos grupos, estos metilo, hidroxilo y hidrógeno, al menos la diferencia está en que lo que es la disposición en el plano, en el 3D, el hidroxilo está hacia atrás en el carbono de abajo y el otro está hacia arriba. Es una diferencia. O sea, si yo lo superpongo, por decirlo así, este lo giro y lo pongo uno encima de otro, bueno, no van a calzar al 100%. En cambio, el de abajo sí. ¿Ya? Vamos a llevarlo al Paint para ver que se superponen, para que ustedes lo observen, ¿ya? Para que sea más fácil. Tengo acá un ejercicio, lo había creado yo para que lo veamos en más detalle, lo estoy buscando, lo había creado anoche, ¿ya? Y me pareció interesante verlo desde ese punto de vista. Ahora, lo que nos va a interesar más todavía es que hay compuestos que son inclusive de uso farmacológico, compuestos ya de orden natural, derivados, por ejemplo, de lo que es también algunos extractos de lo que es la empresa vitivinícola, por ejemplo, que son bastante comunes en compuestos mesos, ¿ya? De hecho, son compuestos que generalmente son difuncionalizados, o sea que tienen el mismo grupo funcional en ambos carbonos, en ambos extremos. Es muy común encontrar, por ejemplo, ya sea ácidos, por ejemplo, carboxílicos difuncionalizados, dioicos, por ejemplo, que son de esta forma, ¿ya? Con un grupo carboxilo en ambos extremos, ¿ya? Entonces vamos a ir al Paint para explicarlo acá. Entonces el compuesto meso se determina, bueno, aquellos que, a pesar de tener centros quirales, no son quirales por tener centro y simetría. Y acá, en este ejemplo con Fischer, que aquí, bueno, el mismo que estaba citando, que había creado, es, y se aplica con lo siguiente, fíjense, acá, el mismo ejemplo anterior, pero aquí ya en Fischer proyectado. Aquí, ningún problema. Este compuesto tengo carbonos totalmente opuestos. Este carbono tiene una configuración y este una y este otra, sin problemas. Lo que si yo dibujo su enantiómero, por ejemplo, es este el número 1 y después dibujo el número 2, bueno, este de acá, su configuración también va a ser distinta, sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún drama. Pero ¿qué pasa cuando yo dibujo, por ejemplo, el número 3? ¿Ya? El número 3. Intento dibujar su diasterómero, por ejemplo. Acá, este compuesto, fíjense, ya presenta un plano de simetría, porque si ustedes cortan acá, fíjense, los hidroxilos al mismo lado, los metí al mismo lado, los hidrógenos en la vertical, o sea, es una copia el lado de acá abajo, es una copia del lado de arriba, por decirlo así. Entonces hay un plano de simetría notable en ese compuesto, lo que va a provocar que para ese alcohol, este diol de acá arriba, número 1, solamente tenga prácticamente dos isómeros, ¿ya? Hayan dosis, o más que nada tres isómeros en sí, en síntesis, porque este es el primero, el segundo y el tercero nada más. Porque el tercero no tendrá imagen en este caso del enantiómero, ¿ya? El tercero, como es meso, no podré dibujar un cuarto compuesto válido como enantiómero del tercero, porque hasta aquí no más llego. El tercero ya tengo un plano de simetría, así que aunque yo dibuje y tome estos hidroxilos y los cambie de lado al plano derecho, si ustedes toman este compuesto y lo giran en 180 grados,
Si lo ponen tal cual que el otro, son superponibles. Lo ponen uno encima del otro, son superponibles. O sea, prácticamente quedaría así también. Si yo lo giro en 180 grados, quedaría así. El hidrógeno acá, el hidrógeno acá. Lo hidroxilo y lo hidroxilo. Y es una vil copia del otro, del 3. ¿Ya? La idea es que si yo lo giro, no sea superponible. Si ustedes te giran en el 2, por ejemplo, lo giran en 180 y es en el mismo ejercicio, el isómero 2 les quedaría algo así. Le quedarían lo H acá, ¿cierto? El hidrógeno arriba, pero quedaría este hidroxilo acá. Acá abajo, bueno, bueno, primero en 180 tendría que cambiar los grupos, así que corrijo. Quedaría el hidrógeno acá, ¿cierto? Por arriba, después hidroxilo acá y obviamente los metiles. Y no es para nada superponible porque el hidrógeno, ¿cierto? Hidroxilo y el otro es hidroxilo hidrógeno. Entonces no calzan, ¿ya? En cambio, el tercero con el cuarto sí lo hacen, porque el tercero tiene un plano de simetría. Lamentablemente, lo mismo de acá abajo, en este carbono, por ejemplo, número 2 llámese, es lo mismo que está en el carbono número 1. Dice, estas dos estructuras, 3 y la 4, del 2,3 butanodiol, son imágenes especulares, ¿ya? Pero pueden ser, pero pueden superponerse en este caso, que es lo clave, por lo tanto no son enantiómeros. ¿Ya? ¿Son imágenes especulares? Sí, lo di vuelta claramente, ¿ya? Está al revés, pero no es válido como isómero. Así que no es un enantiómero, por así decirlo, sino que se trata del mismo compuesto. Este compuesto es meso. ¿Cuál es el compuesto meso? Este de acá, el tercer isómero. ¿Ya? El tercer isómero, que tiene una configuración, claramente. ¿Ya? Tiene una configuración. Vamos al siguiente ejemplillo para que lo veamos en Pine, con el siguiente ácido, como les comentaba. Miren, para ver el compuesto meso de este ácido, si es que tiene tantos isómeros como así lo pueden predecir. Entonces, yo les voy a dar los siguientes compuestos que inclusive no es necesario muchas veces sacar la cantidad de lo que es configuración, porque inclusive viendo la estructura me puedo dar cuenta con Fischer. Lo voy a intentar dibujar bonito. ¿Ya? Tenemos acá los dos grupos carboxilos, como les contaba, en este ácido. Tengo un hidroxilo al lado izquierdo, acá, hidroxilo, acá. Y este va a ser el número 1. Número 1. Después, número 1 nos dan que ese número 1 tiene un isómero, una imagen en este caso especular, un posible enantiómero que es el siguiente. ¿Ah? Como tiene que ser una imagen especular, dibujo todos los centros invertidos. O sea, el hidroxilo al lado derecho ahora, hidrógeno acá, este a la izquierda, hidrógeno acá. ¿Ya? Invertido totalmente los centros. Y el carboxilo en el plano. Ese es el 2. Pero después dibujo un 3, que no va a ser mi imagen especular, pues va a ser ahora un diasterómero. O sea, voy a conservar en un centro, tal cual mi isómero número 1, quizás, tomándolo como referencia. ¿Ya? Se los propongo eso, por ejemplo, conservamos el primer, por ejemplo, centro. Por ejemplo, el número 2 o 1, como ustedes deseen, porque la idea es que el diasterómero tenga un centro invertido, menos solamente un centro invertido. Puedo dejar, por ejemplo, el H acá, hidrógeno acá, y el centro invertido va a ser el de acá, por ejemplo. Ahí tenemos el 3, por ejemplo. ¿Ya? Y su imagen especular, entre comillas, propuesta. Un cuarto, que sería este. Ahora imagen especular, fíjense. Todo al revés, OH, OH, hidrógeno, hidrógeno. Y nos preguntan si estos cuatro isómeros son válidos entre sí, sin ni siquiera inclusive sacar la configuración, simplemente viendo si lo que está dibujado acá, porque este línea segmentada hace alusión a que hay un espejo acá, entonces nos quieren proponer que estos dos serían dos enantiómeros. Voy a borrar acá porque no se ve bien. Enantiómeros. Y que también estos dos son enantiómeros. Y que en sí tengo cuatro, en este caso, compuestos que son entre sí diasterómeros o diastereoisómeros.
O sea, se nos propone así, y hay que averiguar si es correcto esta relación. Si es que de verdad tengo dos pares de enantiómeros y tengo cuatro compuestos que son diasterómeros entre sí. O sea, con el 1 con el 3, ¿cierto? El 1 con el 4. El 2 con el 3 y el 2 con el 4. Serían como las parejas de asterómeros. ¿Ya? Entonces veamos si es válido. Primero el 1 con el 2, si yo me fijo sin sacar configuración inclusive. Tengo los centros invertidos. Así que, por ejemplo, entre ambos compuestos, 1 y el 2, tengo totalmente los centros invertidos. Hidroxilo está acá, derecha, y el hidroxilo de la derecha está a la izquierda. Así que estamos bien. ¿Ya? Y aparte, lo más importante, tengo plano de simetría acá. ¿Hay simetría lo de abajo es lo mismo que de arriba, no? ¿Están en el mismo sentido, una copia o no? Díganme ustedes. Este va a ser el carbono número 2, por ejemplo, y este es el número 3. Tengo los grupos en la misma disposición en ambos carbonos 2 y 3 acá, en ambos enantiómeros. ¿Habrá plano de simetría acá? Así como que sea calcado lo de arriba con lo de abajo, ¿no? No, profe. No, profe. ¿No? En ninguno de los dos, por cierto, en el 1, por ejemplo, no. El hidroxilo está a la derecha y arriba está a la izquierda, así que no hay plano de simetría. O sea, es quiral, ¿cierto? Y es un compuesto que puede tener un enantiómero. Por lo tanto, estos dos son enantiómeros. Porque el número 1, al no tener plano de simetría, puede tener una imagen especular que sea válida como enantiómero. Ningún problema. Sí, entonces son válidos como enantiómeros. Perfecto. Ahora el 3. ¿Qué pasa con el 3? A ver, este muchacho. Es sospechoso. ¿Tiene plano de simetría? Bueno, yo voy a dibujar el grupo que falta, que es el carboxilo. Sí, ¿Tiene plano de profesor. simetría, no? Sí. O sea, claramente acá observo que este carbono con este son idénticos. Idénticos. Y si ustedes lo giran en 180 grados, quedan igual. Se superponen. ¿Ya? Como tienen plano de simetría, esta disposición, el hidrógeno a la izquierda, el carboxilo en la vertical y el hidroxilo a la derecha, están en el mismo sentido, fíjense. Acá, acá y acá. Mismo sentido. Entonces el compuesto es simétrico. Este compuesto tiene centros quirales. Sí. Este compuesto puede presentar una imagen especular. Sí, el cuarto, el número 4. Pero no es un compuesto quiral. ¿Por qué? Porque tiene un plano de simetría. Y eso lo hace ser un compuesto meso. El isómero número 3 es un compuesto meso. Así que el número 4, que está acá, no es válido como isómero. Porque no es, en este caso, un enantiómero. No es un enantiómero. ¿Ya? Porque el compuesto número 3 es un compuesto meso. Así que esta imagen de acá, el cuarto, no es un isómero nuevo. Es una copia, un plagio del 3. ¿Ya? Girado en otro sentido nada más, pero es lo mismo. Si ustedes lo giran en 180 grados, los dos hidroxilos van a quedar apuntando al mismo lado, bueno, ¿ya? Hacia allá, hacia la derecha. Entonces son superponibles. Este con este. Son superponibles si yo los giro en 180 grados. Es una manera que yo tengo de comprobar si mi compuesto es meso o no. ¿Ya? Si es que esos dos enantiómeros son superponibles, si uno de los dos los giro, los pongo uno encima de otro. ¿Ya? Esa es la técnica perfecta. ¿Cómo es girar? Bueno, si pudiera hacerlo en Paint se lo mostraría, pero es como que yo tomo este, lo giro y me queda así. Girado, me quedan los carboxilos como corresponden, pero los hidrógenos me quedarían ¿dónde? Hacia allá, hacia la izquierda, y los hidroxilos a la derecha. Y si yo lo tomo y lo recorto, ¿cierto? Bueno, fíjense. Acá lo tomamos, lo recortamos y vamos a hacer como, fíjense, es lo mismo. Son exactamente lo mismo. Entonces el compuesto es meso. El número 3 es meso. Y esta imagen en rojo, el cuarto, es una copia, un plagio, no sirve. Así que no lo tomamos en cuenta como cuarto isómero. Así que los isómeros totales de ese compuesto del número 1, o para el compuesto en sí, para este ácido, en este caso dioico, tendría 3 isómeros válidos. ¿Cuáles son?
1, 2 y 3. ¿Cuántos pares de enantiómeros? Uno solo, 1 y 2. ¿Y cuántas parejas de diasterómeros? Bueno, 1 con 3 y 2 con 3. ¿Ah? Ese sería el conteo para este compuesto conteo correcto. Lo vamos a dibujar acá para que quede más limpia la pizarra. O sea, como el 3 es meso, el conteo final para este compuesto, para que tengamos cuidado, sería lo siguiente. Borramos el cuarto porque era una copia fiel del tercero por ser compuesto meso. Este de acá, compadre, no se vaya, usted es meso. ¿Ya? Usted tiene plano de simetría. Entonces, los enantiómeros válidos son 1 y 2. Ellos son enantiómeros. Perfecto. Y los diasterómeros, bueno, las parejas de diasterómeros si quieren las dibujan por pareja, ¿cierto? O los pueden colocar un corchete igual. Lo vamos a dibujar en pareja, los diasterómeros en pareja, diasterómeros. ¿Ya? Diasterómeros son, bueno, 1 y 3 y 2 y 3. Listo. Así fue. Esa es la respuesta correcta. Y no hay más isómeros. Porque el cuarto, insisto, el que podría producirse a partir del 3 va a ser su misma imagen. Porque el 3 es un compuesto meso. Meso. Ok. ¿Cierto? ¿Sí o no? Chiquillos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Pregunta? Bien, profe. Ya. Eso entonces es el compuesto meso, pues si nos pueden mentir. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poder, por decirlo así, analizar estos compuestos, porque de repente nos puede traicionar la vista y capaz que tengamos un compuesto meso por ahí y escribimos el otro isómero más y resulta que estamos limitados por un compuesto meso. Así que no siempre se va a cumplir la normativa que un compuesto va a tener dos, ¿cierto? Como ustedes vieron en su libro o les comenté en las diapositivas, que 2 elevado a n va a ser la cantidad de isómeros, o de estereoisómeros más que nada. ¿Ya? ¿Ya? Tengo que analizar primero si la molécula presentaría un plano de simetría. Y de ahí, si ya la molécula es totalmente asimétrica, por ejemplo, en moléculas como las que hemos dibujado en clases anteriores, donde los grupos funcionales prácticamente son distintos en cada extremo de cadena, aquí no habría problema. Aquí no hay drama porque, aunque coincidan, por ejemplo, los hidroxilo acá al mismo lado del plano, ojalá acá un hidrógeno. Pero para este, por ejemplo, aunque el hidroxilo está al mismo lado del plano, el carboxilo y el metil son distintos, así que la molécula en sí no va a presentar nunca ningún plano de simetría. ¿Se fijan? No va a haber nunca un plano de simetría. Entonces, yo primero me fijo en mi compuesto, veo si tengo los grupos funcionales, si son los mismos, o si los extremos de cadena son los mismos. Ojo, piojo con eso. ¿Ya? Mucho ojo. Porque puede pasar que nos topemos con un compuesto meso por ahí y nos arruinen el cálculo de isómero inclusive. ¿Ya? Vamos entonces al siguiente. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí yo creo que ya se fijaron en Fischer y aquí está, por ejemplo, el 2,3 dibromobutano. Lo mismo. ¿Ya? O sea, tenemos el primer par de antiómeros, el 1 y el 2, ¿cierto? Perfecto. Como pueden ver acá, ojo, adivino. Metil y metil. Más que adivinar, me fijo en la estructura. Miren, los extremos son iguales, entonces en algún minuto voy a presentar un plano de simetría. Aquí no lo hay. ¿Ya? Aquí tampoco. Entonces esos son enantiómeros. Pero este compuesto, el tercero, mirá. Aquí en un plano de simetría. Bromo con bromo, metil, metil, hidrógeno, hidrógeno. Entonces este cuarto es trucho. No sirve. ¿Ya? El mismo compuesto. Entonces los isómeros en total son 3 para ese compuesto 2,3 dibromobutano. Tiene 3 estereoisómeros. El 1 y el 2 y el 3. ¿Ya? O sea, el R, más que nada RR, SS y RS. ¿Ya? Porque este RS es meso y lamentablemente, bueno, tiene un plano en simetría. Así que tendríamos un total 3 estereoisómeros para ese compuestillo, no 4. ¿Ya? Así que eso es lo típico. Típico en que cuando ustedes dibujan los estereoisómeros para un compuesto dado, o vean cuántos estereoisómeros va a tener, primero analicen la molécula si presentará o no plano de simetría, chiquillos.
¿Listo? Bueno o no. Vamos entonces a lo siguiente. Antes, quiero ver esto con ustedes. Lo ideal es que para aplicar esto también yo trabaje con lo siguiente, que yo pueda ver una molécula en el plano y también predecir cuántos estereoisómeros va a tener, analizando también con todo lo que hemos estudiado, el plano de simetría, si no tiene plano de simetría. Y si es asimétrica, predecir cuántos estereoisómeros va a tener, ¿ya? Por ejemplo, en caso de un ciclo también se puede hacer. Lo único que yo voy analizando grupo por grupo. Por ejemplo, este compuesto, no sé si ustedes lo conocen. Yo creo que lo han visto o lo han olido por ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Este compuestito. ¿Lo conocen o no? ¿Les suena el limoneno? Sí. Les presento el limoneno, ¿ya? Bueno, el limoneno tiene un R limoneno y un S limoneno. Uno huele a limón y el otro huele a naranja, ¿ya? Bonito. Dice, de hecho, ustedes pueden hacer la interconversión. Ahora, este compuesto está escrito en el plano. Entonces, el ejercicio típico de control o prueba, ¿cierto? O inclusive de guía, lo que ustedes encuentren, es que yo sea capaz de colocar, por ejemplo, una estructura en el plano, que no es probable, por ejemplo, en un informe yo lo tenga que colocar, o a mí me entregan una estructura y tengo que yo mismo saber identificar cuáles son centros asimétricos. Entonces, de la siguiente estructura, en este caso, en el plano, determinar número de estereoisómeros. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, está en el plano, pero para eso analizo cada carbono y si es asimétrico o no. Primero voy a marcar los carbonos asimétricos que a mí me parecen que están rodeados de 4 grupos distintos. De partida este carbono con doble enlace no, ¿ya? No sirve porque tiene que tener hibridación sp3 carbono para hacer también en ese aspecto asimétrico y tener un estereoisómero, ¿ya? Podría presentar quizá isomería, por ejemplo, geométrica, ¿ya? E o Z, podría presentar, pero me interesa que ustedes calculen los estereoisómeros, o sea, los con configuración absoluta, R o S. Entonces, aquí empiezo a analizar carbono por carbono, este no, ¿ya? Este tampoco en rojo, tampoco, ¿ya? Tampoco tengo dos hidrógenos, tampoco. Y me resulta familiar este que está acá, este que está en verde. ¿Qué pasa con ese verde? Bueno, ese verde tengo un hidrógeno. Tengo todo este grupo que está acá, que es un grupo, ¿cierto? Con un doble enlace. Y tengo carbonos. Primero, este de acá, chiquillo, este de acá que es el de la izquierda, es un CH2 común y corriente. ¿Ya? Carbono, un CH2 común y corriente, y este de acá también es un CH2. Entonces, no tiene ningún tipo de diferencias. Entonces, lo que debo hacer yo en un ciclo es seguir buscando si llego a tener alguna diferencia. Sigo por el lado izquierdo, por el lado derecho, hasta que yo encuentre alguna diferencia. Voy al siguiente que está arriba y me tomo en cuenta que también es un CH2 por el lado izquierdo. Es un carbono rodeado de dos hidrógenos también y otro carbono vecino. Pero este de acá es un CH. Así que, ¿son iguales estos dos carbonos? ¿Son iguales? Este carbono de la izquierda que está en negro con este carbono de la derecha, ¿son iguales? No. No. Entonces, me doy cuenta que por el lado derecho, ya a esta altura, aquí este carbono es distinto, este grupo es distinto. Así que eso es válido para decir que tengo 4 grupos distintos. El que está en verde, el hidrógeno, este carbono CH con un doble enlace que está en azul, y el carbono CH2 que está en negro. Entonces, este carbono de acá abajo en verde, puedo decir que es quiral o asimétrico. Por lo que veo no tengo más carbonos quirales porque el que está acá es un doble enlace con hibridación sp2 y ambos también acá tampoco presentan más que nada simetría.
Este tiene hibridación sp3 también, que es importante. Entonces, si tengo un solo carbono quiral, ¿cuántos isómeros ustedes van a tener? Si tengo, por ejemplo, aparte la molécula tiene algún plano de simetría acá, por ejemplo, yo trazo una línea acá, entre lo que es mi carbono quiral, por ejemplo, y no. O aquí mismo, por ejemplo. Lo que está acá arriba, todo esto es un ciclo. Y lo que está acá arriba, esto es una especie de radical con doble enlace, así que no tiene plano de simetría. ¿Ya? No tiene plano de simetría. Entonces, es quiral el compuesto. Y presenta un solo centro quiral, o sea, aplico la fórmula. 2 elevado en este caso a 1, da un total de 2 estereoisómeros. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Bueno, un R y un S. Yo no los voy a pedir para este ejercicio que ustedes vean cuál es el R y cuál es el S, simplemente que los dibujen. O me indique que pase, por ejemplo, el R limoneno y el S limoneno. ¿Ya? Entonces voy a dibujar acá los compuestos como serían. Ejemplo este, ¿cierto? Y el carbono quiral lo voy a dibujar como yo lo he aprendido. Primero voy a dibujar que esté así. Por ejemplo, detrás del plano. Con su metil y doble enlace. Y el otro, ahí, ¿cierto? Metil. Y ahora, bueno, el de cuña, ¿cierto? Donde tenemos que hacer alusión que ese grupo sale del plano. Entonces aquí el hidrógeno, ¿cierto? El que está detrás. Y aquí el hidrógeno sería el que está saliendo del plano. ¿Ah? Ahí. Entonces ahí tengo mis dos isómeros. ¿No? Si los quiero configurar, o sea, sin la configuración, podría hacerlo también. Bueno, que ahí tengo que ver cuáles de las prioridades que tengo yo alrededor son los más importantes. Aquí tengo, por ejemplo, un carbono con CH2 y un metil, o sea, tengo 3 carbonos conectados acá. Este carbono de acá, ¿ya? Que está en rojo, mejor lo voy a dibujar para que no se pierdan en amarillo, tendría 2 colecciones carbono-carbono porque un doble enlace, cuando hacíamos esa, más que nada lo que era el desdoblamiento, un doble enlace equivalía a que el carbono tenía 2 conexiones carbono-carbono. Entonces aquí tengo 2 por este lado, más una tercera por este metil. Así que ese carbono tiene 3 carbonos rodeados. Z igual 6. El carbono de acá, del lado de acá, izquierdo, derecho de la pantalla, este de aquí, tendría un carbono y 2 hidrógenos. ¿Ah? En el lado de acá tendría un carbono y 2 hidrógenos, pero ya sabemos que el lado más importante de acá es el lado derecho, porque tenemos un doble enlace. ¿Ya? Así que, en ese sentido, el número 1 para este isómero sería este carbono de acá arriba en amarillo, ¿ya? El más importante. Después sería el compuesto, bueno, el grupo por la derecha, que sería el lado de acá. Claramente el 2 y el 3 sería por el lado de acá. Entonces, si yo veo sentido de giro de inmediato, me puedo envalentonar y decir, profe, esto entonces es S, ¿ya? Porque voy de 1 a 2 y 2 a 3. Pero he olvidado algo. ¿Alguien me puede decir qué he olvidado, estimados alumnos? Aquí, hice un zoom grandote. ¿Qué olvidé, por ejemplo, acá? ¿En qué estoy mal? Porque yo digo esto es S. ¿Pero qué he olvidado aquí? El hidrógeno. El hidrógeno está con cuña, ¿se ¿Cuña? fijan? Y eso quiere decir que la configuración que yo estoy observando no es la válida, Contraria. es la contraria. Así que esto es R. Este es el R. ¿Ah? Entonces, si este es el R, este será obviamente el S. Así. Así con el ejercicio. Y así es esto. ¿Ya? Ahí le mostré el limoneno. Ahí está. Entonces puedo
lo puedo usar en siglos también. ¿Ya? Entonces, analizar si tengo simetría. Lo primero. Sé que a ustedes mucho les cuesta Fischer, ¿cierto? Con los grupos, pero, por ejemplo, en este compuesto, fíjense, para ir cerrando esta parte. Acá. Ya. Este compuesto, si lo doy este compuesto número 1, ya lo nombran, ¿cierto? Con UPAC, ¿cierto? Tengo 4 carbonos en cadena, así que va a ser el 2,3 diclorobutano. ¿Ya? 2,3 diclorobutano. Ahora tengo que colocar si es RR, SS, diclorobutano, etc. Pero aparte de ser 2,3 diclorobutano, su nombre es UPAC, ¿cierto? ¿Qué más puedo analizar de este compuesto del número 1? Bueno, asignar su configuración aparte, pero inclusive antes de asignar su configuración, analizo, ¿podría tener un plano de simetría en algún tipo de isómero? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Entonces, para eso pruebo. Pues digo, bueno, antes de asignar configuración, solo con el movimiento de los carbonos nada más. Voy a dibujar su imagen especular por el espejo, el número 2. El posible número 2. Lo dibujo. Digo, bueno, el profe me enseñó que esto va en el plano, ¿sí? Yo le invierto los centros. Todavía ni siquiera he numerado los carbonos, pero los podría numerar porque esto como es simétrico, ¿ya? El compuesto es simétrico. ¿Ya? Tienen 4 carbonos, entonces, por ejemplo, el 2 y el 3, acá lo invierto. El cloro va a estar al lado izquierdo ahora, hidrógeno a la derecha. Cloro acá, hidrógeno acá. Listo. Ya, sí, no tienen simetría. Puedo ver que aquí no hay ningún plano de simetría acá ni acá, así que son válidos como el antiómero. Inclusive, sin asignar centro ROS, simplemente dibujándolo, invirtiendo los centros, porque eso es lo que hay que hacer, invertir los centros para ver las posibles estructuras. Y después ustedes, si desean, le asignan el R y el S. Ahora voy a dibujar el diasterómero. Entonces, para esto, sin ni siquiera asignar configuración, se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Un posible diasterómero, que es el número 3, primero, conservo los metiles que están en el plano, y la idea de un diasterómero es que ustedes fijen un centro de su isómero válido acá, el 1 o el 2, como ustedes deseen, inviertan otro. Yo voy a fijar el centro del número 1, el primer centro del carbono 2, tal cual, pero voy a invertir, fíjense, el número 3. Lo voy a invertir, lo voy a dejar como en verde, invertido. O sea, cloro por acá, hidrógeno por acá. Y adivinen, ¿qué tengo acá? Un mesómero. Simetría. Un mesómero, ¿cierto? El compuesto meso, o el mesómero. ¿Ya? Entonces esto es un plano de simetría, así que el tercer compuesto es un compuesto meso, un mesómero. Así que hasta aquí nomás llegamos, señores. Tenemos 3 isómeros para el 2,3 diclorobutano. Así de triste. El 1 y el 2, ¿cierto? Con sus configuraciones que ya ustedes les pueden sacar ahí, decir cuáles van a ser, ¿cierto? R y S. Y después, en este caso, bueno, el otro, que el tercero solamente será enantiómero 1 y 2 y diasterómero 1,3 y 2,3. Porque el tercero no tiene otro isómero, otro estereoisómero. ¿Ya? Va a tener imagen especular, sí, pero esa imagen especular es una copia fiel, ¿ya? Del 3. No tiene, no es un compuesto quiral, el 3. Bueno, que ser meso no es quiral. Que la quiralidad de la molécula no solo depende de los centros quirales, que esa molécula tenga centro asimétrico, depende también que no tenga plano de simetría. ¿Ya? Yo acá, perfecto, tengo centro estereogénico, perfecto, pero no quiere decir que de por sí soy quiral, así que mucho ojo con eso. Tienen que analizar el posible plano de simetría. Y eso es para cerrar con los compuestos mesos. Esa es como la única excepción a la norma, que ustedes tengan ojo avisor, ¿cierto? A la hora de hallar sus estereoisómeros y ver si hay plano de simetría o no. Esa es como la recomendación final. ¿Ya? Así que eso, estimados, vamos a cambiar totalmente de plano ahora. Pero no nos vamos a olvidar tan fácil de los estereoisómeros, porque cuando ahora veamos reactividad de olefinas, estimados,
vamos a tener como producto de la reactividad de olefinas cuando ustedes tengan un alqueno reacciona, produce compuestos que son isómeros. Así que, por ningún motivo, de ahora en adelante, esperen que en una reacción que vamos a ver, de las distintas reacciones que vamos a ver, que van a ser muchas, ustedes van a tener un solo tipo de compuesto. ¿Ya? Por lo general tendremos mezclas racémicas, en este caso, como vimos, enantiómeros con diasterómeros, ¿cierto? O compuestos mesos. Porque la reactividad de olefinas consiste en romper un doble enlace y agregar nuevos miembros a esa cadena, nuevos átomos a mi cadena de carbono. Consiste en romper un doble enlace, ¿ya? Ocupar esos electrones para adicionar nuevos átomos y eso cambia completamente la estructura del compuesto y sus propiedades químicas. Lo hace más inestable, lo hace más estable, lo hace funcionalizado, ¿ya? O sea, de una olefina, que generalmente son con baja reactividad, pero son mucho más reactivas que los alcanos por la razón que le voy a explicar acá, que es poseen un doble enlace, actúa como un centro nucleófilo. A pesar de esa propiedad, ¿cierto? De ser una olefina, de ser un hidrocarburo, ustedes pueden pasar de esa olefina a un alcohol, a un compuesto funcionalizado, a un ácido carboxílico. Le abre las puertas inclusive para llegar a totalmente armar una molécula distinta, ¿ya? Primero, tenemos que centrarnos dentro de la reactividad de olefinas en la adición de alquenos, ¿ya? Tenemos acá nuestra imagen que nos representa lo más importante dentro de un alqueno, que es el famoso enlace pi. Que es esa dimensión que están acá los dos orbitales p, que sobran de esa hibridación sp2, ¿ya? Sobraba un orbital p, se los dije por ahí en las primeras clases de orgánica, y ese orbital p formaba con otro orbital p en frente a frente este enlace pi, ¿ya? Entonces, este enlace pi se puede romper. Estos electrones pi son bastante móviles, permiten en este caso al alqueno poder resonar, o sea que estos electrones pi puedan ir saltando entre carbonos y pueda moverse este enlace doble dentro de una cadena, ¿ya? Ahora este enlace pi lo podemos romper, como ven acá abajo, este enlace sigma pi, que es compuesto del alqueno, se rompe el pi en este caso y un compuesto, por ejemplo, X o Y, o aquí en este caso YZ, puede ser adicionado a la cadena. Precisamente debe cumplir con lo siguiente, de que ese compuesto que se va a adicionar, reactivo con el cual ustedes van a reaccionar su alqueno, tenga una suerte de zona electrófila y una zona nucleófila. La zona nucleófila, como ven en pantalla, caballeros y damas, es una zona que tiene una especie de densidad negativa y la zona electrófila densidad positiva. ¿Cómo se genera eso? Es como lo que ustedes observaban por ahí en química general, los famosos dipolos. Generalmente, los compuestos que presenten esa estructura una zona nucleófila y electrófila, que sean propensos a separarse, son compuestos que presentan un enlace covalente muy polarizado, ¿ya? Donde está conformado por un elemento muy electronegativo, que será, por ejemplo, nuestro nucleófilo, que puede ser perfectamente cloro, puede ser también bromo, ¿ya? Y un elemento muy bajo en electronegatividad, no tanto para ser iónico, generalmente este enlace es covalente, sí o sí. Tenemos, por ejemplo, hidrógeno. Entonces nuestros reactivos que vamos a estudiar para adicionar alquenos serán hidrácidos, generalmente HCl, HBr, ¿ya? O inclusive el agua como tal, porque el agua, aunque ustedes no lo crean, tiene también un enlace covalente polar, el oxígeno, como ustedes ya saben, atrae ese par de electrones de los hidrógenos y genera esa diferencia de electronegatividad. Así que dentro de las primeras ediciones tendremos agua y hidrácidos para conformar, fíjense, una molécula nueva, una molécula insaturada,
con I y Z dentro de la cadena misma. Ahora, este compuesto que es un alqueno en estos dos carbonos no presentaría ni tipo de configuración absoluta ni nada por el estilo, ¿ya? Podría presentar quizás geometría, ¿cierto? Z o E, pero al momento que yo añado estos componentes a la cadena, me transformo en un compuesto insaturado. O sea, mi hibridación de mis carbonos involucrados con el doble enlace cambian a sp3. El ángulo, en este caso, de enlace entre los hidrógenos que están acá a 120 grados pasa ahora a ser tetraédrico a 109, ¿ya? 5. Pasado de trigonal plana a tetraédrico, ¿ya? Porque trigonal plana es con la hibridación sp2 a tetraédrico. Y aparte de eso, puedo pasar a tener configuraciones R o S o lo que ustedes determinen. Entonces, no solo voy a generar un solo compuesto, puedo generar, si es preciso, 8, 16 compuestos distintos, ¿ya? O incluso 4. Y hay que nombrarlos todos, si tenemos en cuenta todos los posibles isómeros, ¿ya? Entonces, esto también nos da un plus para ver cómo sintetiza una molécula, pero también el problema de poder separarla. Porque al tener isómeros nos causa ese problema, cómo vamos a separar uno de otro. Pero bueno, lo primero es saber, en un inicio, cómo se unen estos dos átomos y Z a la cadena. Para eso existe una regla, que esta regla es fundamental. Esta regla se llama regla de Markovnikov, ¿ya? Que nos dice cómo se van a agregar a la cadena, al compuesto, a nuestro alqueno, cómo los voy a adicionar para formar este compuesto insaturado que ustedes ven a la derecha. Tenemos este alqueno reaccionando con un hidrácido que es ácido bromhídrico, y después a la derecha tenemos un compuesto ya halogenado, un haluro de alquilo, un bromuro, ¿cierto? En este caso de terbutilo, si quisiera llamarlo, por ejemplo, de forma rápida, o ya por Yupac, ¿cierto? Ahí el nombre como tal propano, ¿cierto? Metilbromopropano, ¿ya? Ahora, ese metilbromopropano, si bien acá no presentaría isomería, ¿cierto? Estereoisomería ROS, porque, bueno, tengo dos grupos metilos, se origina en base a la regla de Markovnikov. Y esa regla dice lo siguiente: al agregar, en este caso, un HX, un hidrácido, a un alqueno, el producto principal, más que nada, surge del hidrógeno, que se une al carbono de doble enlace, o sea, entre este carbono de acá, 1 y 2, tengo que distinguir entre el 1 y el 2, que ojo, que tiene el mayor número de átomos de hidrógeno directamente unidos a él. O sea, lo que nos dice Markovnikov es como, bueno, de estos dos que se separan, hidrógeno y bromo, se van a unir, pero uno va a ir al carbono número 1 y otro va a ir al carbono número 2, o al 3 y al 4, o los que comparten el doble enlace. Pero para eso nos dicen que el hidrógeno va al carbono que tiene menos hidrógeno, ¿ya? Y el bromo va al carbono con, o sea, perdón, acá en este caso, el hidrógeno va al carbono con más hidrógeno, aquí, y el bromo va al carbono con menos hidrógeno. Me cuesta decirlo así porque la normativa en sí, la que yo siempre les menciono y trato que la aprendan de esa forma, es que el hidrógeno va al carbono menos sustituido y el bromo va al carbono más sustituido, por decirlo así. Así que lo que ustedes ven acá en punto 1 y 2 es eso. Dice, y la X, que es el bromo en este caso, se une al carbono que tiene más pequeña cantidad de átomos de hidrógeno unidos. A mí me gusta interpretarlo mejor, como ustedes necesiten, si es como el texto o como yo lo estoy nombrando ahora, que el hidrógeno va al carbono, en este caso, menos sustituido que el carbono que está rodeado con la menor cantidad de carbono, y el bromo al carbono que está rodeado por más carbono. Si estudiamos, por ejemplo, entre el 1 y el 2, el 1 tengo dos vecinos de hidrógeno y un solo vecino de carbono, y un carbono primario. Así que el hidrógeno iría acá. Y en el caso del número 2, fíjense, el carbono tengo un vecino carbono, dos vecinos carbono, tres vecinos carbono, o sea, es terciario. Entonces voy al carbono terciario, el bromo. Quedando así, ¿ven? El bromo en el carbono más sustituido, o con el menor número de hidrógeno, ¿ya?
Y el hidrógeno al carbono menos sustituido, con más número de hidrógenos. O sea, es como el tema de los hidrógenos o la sustitución por carbono, como ustedes necesiten aprender, ¿ya? Lo pueden ver de ambas formas en libros o textos. Generalmente el McMurray nos habla del carbono por grado de sustitución, porque tenemos que asociar a esto a los posibles carbonos primarios, secundarios y terciarios, porque vamos a hablar de intermediarios, chiquillos. Recordar que entre los carbonos tenía un carbono, voy a dibujar R como sustituyentes. Tenía el primario, ¿ya? Que era este, carbono primario, con un solo vecino de carbono. Entonces aquí X se une el primario, ¿ya? Un carbono secundario es con 2 Rs, un hidrógeno. O sea, X se une al secundario acá. Y el terciario, que es donde tiene preferencia Markovnikov, que se une a su halógeno, es aquel que está rodeado de 3 carbonos, o el mayor número de carbonos. Entonces Markovnikov tiene preferencia hacia allá. Primero el terciario, Markovnikov, ¿ya? Y así. Nunca en un primario. Nunca en un primario. Nunca su nucleófilo, el nucleófilo, aquí especie con carga negativa que ustedes generen, jamás va a unirse a un carbono primario según Markovnikov, según esta regla. Se tiene que unir a un carbono terciario, en preferencia, el más sustituido. Y si no hay terciario, por último un secundario, pero jamás a un primario, ¿ya? Ahí irían en contra de Markovnikov, anti-Markovnikov. Y precisamente las reacciones que son reinadas por Markovnikov, dentro de esa palestra está la adición de ácidos HX, de hidrácidos a un alqueno, ¿ya? ¿Hay reacciones anti-Markovnikov? Sí, las hay, ¿ya? Pero las que estamos estudiando en principio van a ser las Markovnikov, las que cumplen con Markovnikov, que va a ser la reacción, como ustedes están viendo en pantalla, de adición de un hidrácido a un alqueno, ¿ya? Ahora, ¿por qué todo este cuento, profe, de que el terciario no es secundario, no un primario? Porque acá hay un intermediario, ¿cierto? No es porque sí, ¿ya? Aquí hubo un intermediario dentro de esta reacción, se genera una especie de molécula pasajera que sirve como intermediario de reacción, entonces ese intermediario va a ser un carbocatión. Los carbocationes son carbonos con carga positiva momentánea, que para ser un buen intermediario tienen que ser estables. Y va a estar asociado al número de carbonos que tengan alrededor. Pues que resulta, muchachos, que como veremos ahora, en la adición, por ejemplo, de otros tipos de moléculas que sean también Markovnikov, como el agua, para que ustedes vean a futuro, tenemos que pasar por estos intermediarios. Y se fijan, tanto la adición de agua acá, también tiene preferencia, más que nada, bueno, la adición de agua pasa por esto. Esta es la hidratación, en este caso, de alquenos. ¿Qué sucede acá? Que ustedes, bueno, tengo un alqueno, lo hidrato en este caso con agua, las condiciones son con ácido sulfúrico y calor, y tenemos acá un alcohol, ¿ya? Ahora, este alcohol, ¿dónde se va a unir el OH? Bueno, como les comenté, el OH debe unirse al carbono, en este caso, más sustituido. Como mencionamos acá, tenemos el mismo sustrato, ¿ya? Ahora, en vez de bromo, va a ser o cloro o yodo, o flúor, pero los más comunes son bromos con cloro. Tenemos que el agua se va a separar en un hidrógeno, ion y el hidroxilo, ¿ya? No por arte de magia, sino que ocurre algo. Ahí les muestro el mecanismo, ¿ya? Entonces el hidrógeno iría al menos sustituido, donde hay más hidrógeno, y el OH iría al más sustituido por carbonos o al que tiene menos hidrógeno, ¿ya? Entonces formaríamos acá con base de regla de Markovnikov este alcohol. Ahora, las condiciones son estas. Mucho juego las condiciones porque hay que aprenderlas, ¿ya? Yo no puedo fallar en la condición. Para poder hidratar un alcohol, o sea, para poder hidratar un alqueno, inclusive después un alcohol lo quieren deshidratar, las condiciones son las mismas. En este caso, para hidratar,
lo necesario sí que ustedes tengan agua, porque el agua va a ser el responsable de hidratar el alqueno, ¿no? Lo vamos a hidratar. Y las condiciones son con ácido sulfúrico, que es un catalizador, ya a alta temperatura, a 250. ¿Ya? Lo que sucede acá, muchachos, es que tengo el ácido sulfúrico y un catalizador también sirve, porque el catalizador, ¿quién es? El ácido sulfúrico. ¿Ya? Y la temperatura se entiende que es alta. Lo más importante es que respetemos las condiciones, ya sea que ustedes la escriban de esta forma, ¿cierto? O de esta otra, ¿ya? Porque son las condiciones que son específicas para esa transformación. Si no tenemos esas condiciones, por ejemplo, no tuviésemos, por ejemplo, ácido sulfúrico, también puede ser otro. Ya no significa que también tengamos que estar limitados a eso. Puede ser otro, pero de la misma índole, un ácido parecido. Si alguien está también en laboratorio y no tiene ácido sulfúrico, lo puede hacer con ácido fosfórico también. ¿Ya? También son equivalentes para esta reacción. Pero las condiciones ideales son con ácido sulfúrico. Dice, la regla de Markov-Likov se puede usar parte para predecir el producto cuando el agua se agrega a un alqueno sustituido, en este caso, asimétricamente. Aquí está, obviamente, de forma asimétrica. Esto quiere decir, no es que tenga preferencia por el Z o por el E, no. Asimétricamente quiere decir que acá tenemos, dentro de los que comparten el doble enlace, chiquillos, quiere decir que los carbonos que comparten el doble enlace, un carbono es terciario, está más sustituido que otro. ¿Ya? Es terciario y el otro secundario. O uno es secundario y el otro es terciario. O uno primario y uno secundario. O sea, los carbonos que comparten ahí el doble enlace tienen un grado de sustitución distinta. Y eso los hace asimétricos. Y por ende tener configuraciones Z o E distintas. ¿Ya? O inclusive no tener configuración. ¿Ya? Entonces, eso es el tema de la sustitución. Cuando hablemos de carbonos que comparten dobles enlaces, y con esto quiero ser bastante majadero y repetirlo, porque nos podemos equivocar en esto y los errores siempre se grafican acá. Cuando hablemos de alquenos sustituidos, por ejemplo, aquí tengo un alqueno, el hidrógeno lo vamos a omitir, ¿ya? Vamos a hablar solamente de los radicales. ¿Ya? Solamente radicales. Asumamos que cada carbono tiene ya hidrógeno suficiente. ¿Ya? Entonces, si comparamos este alqueno, aquí voy a dibujar los hidrógenos para que se alusione a esto. Listo. Si comparamos ambos alquenos, recuerden que los hidrógenos están implícitos, pero en sí no influyen tanto a la hora de Markov-Likov, ¿ya? Y estabilizar ese carbocatión que se va a generar. Debo comentar acá cuál es el que tiene mayor grado de sustitución. ¿Cuál es el alqueno más sustituido que pueda formar? Entonces, en algún minuto necesito formar un alqueno y tengo dos opciones. En vez de formar un alqueno, por ejemplo, que es entre un carbono terciario y primario, como este de acá, va a estar la posibilidad sobre, en este caso, entre un secundario y terciario. Y este es terciario y este es secundario. O sea, este va a ser más sustituido porque está conformado por carbonos con mejor sustitución, secundario y terciario, el doble enlace, que uno primario y uno terciario. ¿Ah? O inclusive, si este fuera primario con secundario, que lo que mejor algún día les puede pasar, lo más seguro que les va a pasar, entre que mi doble enlace quede entre un carbono primario y secundario, yo siempre voy a preferir que quede mejor entre un terciario y secundario que un primario y secundario. ¿Se entiende, no, chiquillos? En preferencia, ustedes formen un alqueno, siempre de preferencia que se les forme, en este caso, o más que nada, de la reacción que ustedes tengan, sea con los carbonos más sustituidos, porque así forman intermediarios más estables también. Y en la formación, como les vuelvo a repetir, de alquenos, a futuro les va a servir esto.
siempre prefiero que se forme el doble enlace entre carbonos lo más sustituidos posible, ¿ya? Entre secundario y terciario por sobre primario y secundario. Por la sencilla razón de que si algún día vuelven a reaccionar estos dos muchachos por separado, los compuestos derivados de este alqueno, ¿ya?, van a ser mucho más estables que los de este. ¿Ya? Quizás este, por ejemplo, me pueda dar dos productos o más productos, y este en este caso solamente uno. ¿Ya? Eso es la estereoselectividad o la regioselectividad, concepto que vamos a empezar a estudiar desde ahora. ¿Ya? La regioselectividad. Profe, Dígame, ¿podría dar un recreo, por favor? posiblemente, después de esto. ¿Ya? Sí, voy a dar recreo, tranquilo. Deme un par de minutos, termino con esto y nos vamos a recreo, ¿ya? Si es para explicar lo que es la regioselectividad, por lo que está asociado para que ustedes comprendan ese concepto. Si un alqueno tiene, al menos en este caso, una cadena como la que ustedes ven acá, lineal, para no complicarlos tanto, tiene números iguales de átomos de hidrógeno, por ejemplo, unidos a los dos carbonos. Puede pasar. Profe, ¿qué pasa con un secundario con un secundario? Bueno, ya por ejemplo, con un doble enlace entre un compuesto simétricamente sustituido, ambos son secundarios, no podría diferenciar cuál es cuál entonces. ¿Ya? Ambos productos posibles se forman en cantidades aproximadamente iguales. O sea, se puede formar tanto el compuesto 50-50, ¿ya?, el bromo en este carbono como el bromo en el otro. ¿Ya? Tenemos ahí una mezcla de productos. ¿Ok? Ojo con esta diapo porque cuando nos olvidamos, nos aprendemos Markóvnico y todo el cuento, siempre esperamos que sean carbonos con distintos grados de sustitución, ¿ya?, o asimétricos. Pero aquí si son simétricos, los productos son 50-50 y listo. Ya, vamos entonces a un recreo. Son las 9:40. Encontrémonos acá a las 9:55 para seguir con el segundo bloque y final, ¿ya? Para que vayan al baño, hagan un café y nos encontramos acá a las 9:55, ¿ok? Yo corto el video y seguimos después.